Pues estamos listos. Vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en esta transmisión el día de hoy. Ya nos encontramos listos para arrancar la cápsula jurídica que tenemos programada. Se encuentra ya también con nosotros nuestra expositora, la maestra Magdalena de Jesús Cruz, quien se desempeña como fiscal allá como agente del Ministerio Público en la Fiscalía del Estado de Guerrero. Trabaja ya en la fiscalía y bueno, pues sabemos que le apasiona este tema, por eso la hemos invitado a que venga a compartir aquí un importante súper tema, que es la verdadera protección a las víctimas de delitos sexuales. Vemos que en la actualidad, pues cada día lamentablemente va creciendo los delitos en materia sexual, se van viendo pues más atrocidades, va creciendo mucho el feminicidio y normalmente viene pues con cuestiones sexuales en los transportes públicos. De verdad, tenemos leyes y eso yo lo aplaudo. Tenemos bastantes leyes que protegen a la víctima, pero bueno, ¿qué tan eficaces llegan a ser esas leyes, no? Realmente por eso buscamos este título que fue sugerido por nuestra expositora. ¿Qué tan importante es esta verdadera protección? ¿Qué existe, no existe? Y bueno, pues para ello la convocamos el día de hoy. Vamos a dar la bienvenida, mi estimada amiga maestra Magdalena de Jesús. Bienvenida a esta plataforma. Muchas gracias, doctora Boites. Primeramente, darle mi agradecimiento por la confianza que tiene para con su servidora de poder invitarme para poder hablar un poquito de ese tema que definitivamente, al igual que usted, acierto en el sentido de que pues es muy importante, ¿no? Y ahorita más con lo de el hacinamiento derivado de esta pandemia, pues definitivamente que no podemos negar que ese delito va a la alza y que pues como autoridades tenemos y debemos hacer lo propio para poder contrarrestar esta problemática que ya se está volviendo social. Entonces, pues de ahí la importancia, y como usted dice, me apasiona este tema, efectivamente, son uno de los pocos que he tenido a bien conocer a fondo, palpar con las víctimas, su sentir. Entonces, pues la poca, mucha experiencia la vamos a compartir aquí y pues reiterar, estamos abiertas a opiniones, como dicen por ahí, nadie tiene la verdad absoluta, definitivamente esto es justamente para aprender uno del otro y pues compartir cada uno su experiencia para poder llegar a la finalidad que es pues beneficiar a la comunidad. Cuando usted me indique, empezamos de lleno con el tema y pues... Adelante, maestra, adelante, la escuchamos. Gracias, maestro. No sé si tengo la posibilidad de compartir diapositivas. Sí, adelante, claro. A ver. Ahí está. ¿Me indica si ya se puede ver? Sí, ya se ve. ¿Ya? Ok. Muy bien, pues vamos a empezar de lleno. Primeramente, pues parece cruda esta imagen, pero muchos dicen que es el silencio que toda víctima de ese delito tiene derivado de tanta agresión, de tanto dolor, que muchas veces no pueden hablar, no pueden expresar y cuando se decidan, pues se encuentran muchas trabas, muchas problemáticas para poder ser escuchadas y tener un verdadero acceso a la justicia. Para mi punto de vista, psicológicamente hablando, es llamativa esta fotografía, pero pues es el reflejo de muchas personas que viven con este dolor en silencio. Vamos a entrar de lleno al tema. En esta charla me di a la tarea de investigar un poquito en los antecedentes de este delito, de manera genérica, porque en particular a mí lo que me apasiona pues es la práctica definitivamente y de eso voy a hablar y tendré que dejar sobre la mesa algunas posibilidades y algún proyecto que en mi caso me gustaría mucho que retomaran las autoridades porque, repito, es una necesidad social ya en esta actualidad. Primeramente, hablar de víctima en cuanto a delitos de violencia sexual es justamente hablar de una práctica mediante la cual se utiliza la fuerza física, incluso en algunas ocasiones algún tipo de armas, o bien
algún tipo de intimidación, de amenazas, de chantaje emocional o incluso va más allá de un abuso de poder o de confianza. Es aprovechar por parte del victimario esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta víctima para poder consentir libremente este acto sexual. Por lo tanto, de esto se puede advertir que este delito puede ocurrir tanto en el ámbito doméstico o en el ámbito público, pudiendo ser o los agresores, los familiares, conocidos o extraños. Incluso tenemos que decir que a veces se tratan de episodios aislados y en otras de situaciones ya reiteradas. Sin embargo, por influencia de estereotipos culturales y de figuras arraigadas en la tradición legal, muchas veces entendemos este concepto únicamente relacionado a una cuestión de justicia. Sin embargo, no siempre coincide con la experiencia de las mujeres afectadas, para quienes, por ejemplo, este tipo de delitos sexuales les deja huellas y marcas para el transcurso de toda su vida. Les generan trastornos que le llamamos nosotros en la materia o en psicología el estrés postraumático. Las cifras de delitos sexuales, ya sea mayores o menores de edad, deben de poner alerta a las autoridades de nuestro país, pues de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en ámbito mundial en abuso sexual, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. México, cada una de 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufre de violación antes de cumplir mayoría de edad. Esto lo separo porque sabemos que cuando hablamos de violaciones, generalmente nos enfocamos o visualizamos a una mujer víctima. Sin embargo, hay que decirlo, también hay niños agredidos sexualmente y también hay personas mayores que aunque tengan conciencia o madurez emocional, pues también pueden sufrir, repito, ese chantaje emocional, las cuales las hace vulnerables ante este delito. Se dice que entre enero y mayo del 2020 se tiene un registro de 22.072 carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la seguridad y la libertad sexual de las personas. Esto de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, se dice que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en ámbito mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año. Estas violaciones son una forma, las violaciones sexuales, para diferenciar y para que nos podamos entender de aquí en lo sucesivo, las violaciones sexuales solamente son una forma de la violación sexual, dado que existen otras formas, como por ejemplo, la corrupción de menores, pornografía, lenocinio, pederastía, abuso sexual, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, el incesto. Hablamos en particular aquí en el estado de Guerrero, en otros estados también lo tienen. Es un nuevo delito que se encuentra ya debidamente tipificado en la legislación penal. En el estado de Guerrero se le ha denominado de la divulgación no consentida de imágenes o videos íntimos o sexuales. Estos delitos en particular, todos en su conjunto, atentan contra el libre desarrollo de la personalidad y desde luego vulneran la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual de las víctimas. En este tipo de delitos, las formas en las que pudiera aparecer se toma primeramente en cuenta 3 factores, es decir, que se puede dar con o sin violencia explícita en las víctimas. También que puede suceder en un ámbito público o privado y que en este delito pueden tener
la relación entre víctima y victimario, familiares o allegados. De esto vamos a hablar en las siguientes ya modalidades en específico. Primeramente se tiene como primer tipo de aparición en este delito una violación sorpresiva por parte de extraños, en donde posiblemente se utilicen armas, amenazas, fuerza física, aislamiento en ese tipo de delitos. En ese tipo de delitos se da usualmente, como usted lo comentaba en un inicio de esta charla, doctora Boites, por ejemplo, en los feminicidios, en los robos, en los secuestros, en donde aparejan también otro tipo de delito, pero que definitivamente a la víctima, aparte de sufrir la vulneración a otro bien jurídico tutelado, también sufre este daño psicosexual por la violación. Otra forma de aparición son entre familiares, allegados o simplemente los conocidos. En este tipo de delitos usualmente tenemos que hay engaño, hay coerción, hay abuso de poder o de confianza, hay un chantaje emocional muchas veces. Se puede utilizar este tipo de chantaje como alguna arma para debilitar la posible resistencia de esta víctima para acceder a esa relación íntima. En muchas ocasiones, el agresor, para concretar su objetivo, puede pasar de un simple engaño a la utilización de una fuerza, es decir, que llega el momento en que en algunos casos las víctimas ya no acceden a consentir esa relación y ponen resistencia, y es cuando el victimario, después de ya reiteradas ocasiones de este abuso sexual, comienza a utilizar la fuerza y puede llegar a las agresiones físicas. Otro tipo de modalidad en ese tipo de delitos puede darse en la situación de guerra o conflicto armado dentro de los dispositivos de control o represión, es decir, en cárceles, en comisarías, en donde hay un tipo de control para las personas internas. Las que continúan son indudablemente que una violación que sufre la víctima, pero en muchos casos también sufre en silencio, a veces por la necesidad económica, la necesidad de llevar un sustento a sus hijos, a su familia, sobre todo cuando están solas. Estoy hablando de las violaciones que se dan, por ejemplo, en una dependencia, en donde el patrón abusa de la empleada, a veces conociendo de esta vulnerabilidad. También podría darse entre un profesor y una alumna, donde el profesor sabe perfectamente que la alumna es manejable a esta edad, cuando son adolescentes, estoy hablando. Es manejable a cierto grado para la seducción, el engaño, la presión, igual el chantaje emocional. Y de igual forma, en esos casos, cuando las víctimas ya ponen resistencia, de igual forma puede aparecer la violencia o la agresión física. El último modo de este delito es la violación marital. Esta debe de decirse porque aunque en muchos matrimonios las esposas están siendo violadas, no lo hablan por el miedo a ser estigmatizadas socialmente hablando, al sentirse que las señalan por pensar o por creerse que ellas motivaron, consintieron o dejaron que transcurriera ese tipo de delitos. Sin embargo, en el momento en que la víctima dice, no quiero, no es mi deseo, en ese momento, cuando ya es obligada a una relación sexual, es cuando definitivamente el delito aparece. Y es muy reiterado esos casos, pero insisto, no muchas veces se denuncian justamente por el estigma social que viene arrastrando
la cultura social. En este tipo de delitos hay que decir que la afectación psicoemocional es la que más impacta en las víctimas, en muchos de los casos. Estos síntomas de asco, repugnancia, sensación de estar sucia, rechazo del propio cuerpo o la necesidad de esconderlo. Y las relaciones sexuales son a partir de este evento traumático con un odio o rechazo a los hombres. Tienen temor las víctimas de tener una relación sentimental. A una relación íntima presentan un sentimiento de rechazo. Incluso hay una asociación que las víctimas tienden a tener entre el sexo y la violencia y que algunas incluso llegan a normalizar, cuando esto sabemos definitivamente no es normal. Los daños más severos en ese tipo de delitos, sobre todo cuando se producen en la infancia, aunque no haya existido algún tipo de penetración, en la adolescente no deja de ser un evento traumático, pues justamente es que no tiene la experiencia psicosexual y aunque puede pensarse a lo mejor que biológicamente puede estar preparada a una sexualidad, no siempre están maduras psicológicamente. Entonces, son muchos factores los que influyen para esos traumas de este tipo de delitos, pero más severos se presentan cuando ocurre en la infancia o en la adolescencia. El bien jurídico, que por su naturaleza se tutela sobre cualquier otro, sabemos que es la vida y, según el caso, también la integridad física. De ahí que se resalta que las consecuencias esenciales de una violación sexual son los daños a la integridad física y psíquica por los riesgos específicos de embarazo y de transmisión sexual, como puede ser el VIH u otras infecciones de transmisión sexual que pueden crecer si no se atienden o se tratan a tiempo. Por ello, considero que los servicios de salud juegan un papel fundamental en la atención a esas víctimas. Se dice que ese tipo de delitos es una urgencia médica, porque sabemos que cuando un delito ocurre en esa naturaleza, es decir, cuando una víctima es violada, indispensablemente tiene que ser atendida por un grupo de médicos en donde primeramente se descarte alguna posible infección, se ponga en salvaguarda su integridad física cuando son agredidas, se ponga también de manifiesto que derivado de esa violación se le debe de proporcionar el tratamiento preventivo para reducir y evitar el embarazo. Se ha dicho mucho que en esas víctimas la detección temprana sobre la violencia reiterada en los ataques sexuales muchas veces son visualizados en un centro hospitalario, porque en muchas ocasiones esas víctimas empiezan con síntomas de depresión, incluso dejan de comer, dejan de salir, dejan de tener una vida normal socialmente hablando, y es cuando en algunos casos los padres llegan a detectar que un niño o su hijo no está bien, acuden al médico y el médico, si sabe tratar ese tema, si profundiza con la víctima y generarle un clima de confianza, generarle todo el entorno que lo haga hablar, se descubre el trasfondo de todos estos síntomas físicos, que es una violación, una agresión sexual. De ahí que ellos son muchas veces los primeros que si realizan de manera profesional ese trabajo, preocupados por la salud del paciente, descubren este tipo de agresión sexual. En ese sentido, me gustaría hablar sobre la norma 046. Definitivamente es importante en este tema. Esta norma 046, aunque ha sido incluso
ya formalizada por la Suprema Corte de la Justicia, en México, no todos los servidores públicos la han conocido y mucho menos la llevan a la práctica. Y esto lo puedo decir porque desde el 2009 tenemos esta norma ya debidamente formalizada por la Suprema Corte. Sin embargo, repito, cuando una víctima llega a un centro de salud y dice, estoy embarazada, tengo 3 meses, quiero la interrupción legal del embarazo porque fue consecuencia de una violación, ¿qué hacen? Dicen, pues eso fue un delito, ve a denunciarlo. Cuando el tiempo está transcurriendo, el embarazo está evolucionando y la vida de esta víctima se está poniendo cada día más en peligro. ¿Por qué? Si lo obligas a ir a denunciar, primeramente, es difícil tomar una decisión de denunciar. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir para que ella acceda a presentar una denuncia? ¿Cuánto tiempo va a transcurrir para que realmente se logre lo que ella busca desde un inicio, que es la interrupción legal del embarazo? El médico con esta norma, incluso cualquier servidor público de un centro hospitalario, está obligado a que si la víctima dice, fui violada y derivado de esa violación, estoy esperando un bebé, bajo buena fe, así dice esta norma, bajo buena fe de la víctima, es decir, creerle que así es, se tiene que hacer esta interrupción. Obviamente, médicamente se tienen que hacer los estudios para ver si hay condiciones, es decir, no puede haber tampoco una interrupción cuando un embarazo ya está más desarrollado. Cuando existe un peligro a la víctima en su vida, pues definitivamente médicamente no es viable. Incluso por parte de seguridad pública, cuando en la agencia se recibe una denuncia y dice la víctima, hace un mes me violaron y estoy embarazada, se hace una canalización pertinente de manera inmediata, solicitando primeramente los estudios de gabinete y de laboratorio para descartar cualquier posibilidad que pueda afectar la vida de la víctima. Reitero, el bien jurídico por excelencia tutelado en cualquier estado es la vida. Entonces, lo primero que debe descartar como Ministerio Público es pedir que salvaguarden la vida de la víctima. Después de eso, si no hay ningún peligro, actuar de manera inmediata para hacer la interrupción legal del embarazo. Entonces, este aspecto es bastante importante, es muy delicado, es bastante desolador cuando una víctima anda buscando médicamente cómo interrumpir el embarazo de manera clandestina. ¿Cuántos números pueden existir en estadísticas de mujeres que mueren en esas prácticas? Cuando existe una protección, entre comillas, del Estado, a que lo hagan de manera abierta, de manera permitida. Vaya, no hay necesidad de exponerse ni de esconderse. La ley la protege, pero por eso repito, es delicado que un servidor público, sobre todo del sector salud, no conozca esta norma. Seguridad pública no conozca esta norma, e incluso si la conocen, nada más como referencia de la norma 046, pero ni siquiera se ponen a leerla, no detallan lo que en su institución les obliga a llevar a cabo. Entonces, pues es como una letra muerta, ¿no? Definitivamente. Ahora bien, en el marco legal, ese marco legal es bastante amplio, voy a tratar de llevarlo de manera pausada para no redondear en muchas cosas, sobre todo para que me puedan comprender en lo que esta práctica lleva como intención. Dice, dentro del marco legal se han creado modelos de fiscalías especializadas para atención a víctimas de delitos sexuales, basado principalmente en instrumentos jurídicos y en estrategias que tienden a restituir los daños causados en la procuración y administración de justicia. Estos tratamientos resulta indispensable tener un abordaje con perspectiva de género, dado que la víctima de una violación puede manifestar gran variedad de sentimientos como pánico, angustia, rabia, culpa, vergüenza,
desamparo, desconfianza, deseos de venganza, sensaciones de suciedad y asco. Puede preguntarse por qué le ocurrió a ella, negar el hecho y sus repercusiones psicológicas, autoincriminarse por no haber resistido lo suficiente o sentir rabia contra sí misma por no haber estado suficientemente alerta. Y ante todos esos sentimientos debe propiciarse un clima de confianza, credibilidad y respeto esencial para abrir un espacio de contención y de escucha a esta víctima, porque ha vivido un ataque que vulnera muchas áreas vitales. Esta perspectiva de género representa un abordaje fundamental dentro del contexto familiar y social. La persona afectada tiene muchos síntomas y sentimientos encontrados. Por ello deben de evitarse en todo momento ideas prejuiciosas, tanto explícita como implícitamente, en relación con las víctimas de violaciones. Las creencias y prejuicios largamente acuñados por la cultura patriarcal hacen sentir a estas víctimas sospechosas de mentir y les atribuyen comportamientos totalmente pasivos. Es decir, ellas pueden sentir que no les creen en su relato y, más grave aún, que las etiquetan, haciéndoles pensar que ellas mismas motivaron esa agresión o incluso que la quisieron y consintieron. Esta perspectiva tiene un enfoque entonces neutralmente centrado en las necesidades de las mujeres e intenta dar respuesta a diferentes aspectos del problema médico, psicológico, jurídico y social. Ponen énfasis particular no solo en la superación del trauma de la violación, sino en particular en el empoderamiento de las mujeres afectadas. Es decir, se involucra en este tipo de perspectiva de género una concientización acerca de las determinaciones socioculturales del problema para cambiar esos conceptos y lograr un reconocimiento y legitimación en el sentido que se requiere. Esto es, dar respuesta social general, así como una intervención profesional específica. Entonces, tener el contacto con esas víctimas con una perspectiva de género, definitivamente que va a abrir muchas más puertas de confianza entre un servidor público y la víctima. Porque si no se genera así, hay un candado y ese candado va a impedir primeramente que la víctima decida presentar una denuncia. En segundo lugar, que la víctima diga o proporcione la información completa y detallada de esa agresión. Y en segundo lugar, que la víctima esté presente durante todo el proceso judicial. Creen que si a la víctima se le estigmatiza, se le hace creer que ella fue culpable, que ella propició y que ella quiso esa agresión sexual, va a acudir nuevamente cuando se le llame. No se diga en sede ministerial o en sede judicial. Jamás las volvemos a ver. Es más, jamás volvemos a conocer, ni siquiera en dónde están, porque ni siquiera avisan a dónde se cambian de domicilio, a dónde se van. Prácticamente podemos decir que no sabemos y no contamos con víctimas en procesos judiciales. Y esa es una verdad que impacta porque es un delito que queda impune. Es una víctima que no tuvo un acceso a la justicia y mucho menos tuvo un apoyo como ella lo requería. Entonces, tenemos que regresar a ver a estas víctimas con sensibilidad, abiertas a permitirles que tengan la confianza de decirnos incluso hasta cuestiones personales, cuestiones íntimas que a lo mejor o posiblemente no tienen ni relación con el evento, pero que a ellas les permite un desahogo primeramente de todos los sentimientos encontrados que vienen arrastrando para ahora sí, cuando se requiera esa información exclusivamente de las circunstancias de ejecución de este evento traumático, se puedan proporcionar a cabalidad, es decir, de manera completa. No tenemos ni debemos poner trabas ni estigmatizar a esas víctimas. No sabemos lo que ellas vienen sintiendo. No podemos dejar de lado
en este tipo de delitos, definitivamente, que el testimonio de una víctima es esencial. Muchas veces se dice que es el primordial y que sobre él están los demás a efecto de corroborarlo. Y también no podemos dejar de lado que en la práctica muchas mujeres aprovechan ese tipo de ilícitos para poder incriminar a alguien que saben perfectamente es inocente. No podemos desmentirlo. Existen unas denuncias o existen personas que se dicen víctimas cuando no lo son. Pero, repito, si les damos el tratamiento con una perspectiva de género y de manera profesional, si no puede advertir un ministerio público cuando sí o cuando no está mintiendo una víctima, para eso están sus peritos, para eso están las personas especializadas en determinar si el evento ocurrió o no ocurrió, y al final de cuentas existen elementos probatorios que tienen que corroborar esa versión. Difícil o fácil, no sé cómo lo puedan tomar ya en la práctica mis compañeros, es que si escuchas una narrativa y la narrativa te dice un supuesto, fue a las 12 del día, cerca de una escuela, en el supuesto de cuando todavía los pequeños iban a clases y había movimiento, había fluido de personas, había un poquito más de situaciones que impedían ese tipo de agresión. Tú tienes que escucharla, no tienes que cortarle esa narrativa. Ella tiene que decir cómo fue a su entender. Si después de eso, con las investigaciones, se corrobora o no esa versión, bueno, existirá una determinación para continuar o para sobreseer. Pero hasta después de investigaciones. De ahí la importancia en que cuando se recaba una entrevista, no se debe de estigmatizar y no se debe de limitar a la víctima. Tenemos que generarle confianza para que nos digan lo que a su decir ocurrió. Ya serán otras formas las que determinarán si existe o no existe esa agresión. Y al final de cuentas, en el supuesto que todo se corrobore, pues el imputado en algún momento también va a tener el acceso a una debida defensa y también podrá aportar sus elementos de prueba que considere pertinentes y necesarios para poner de manifiesto que no ocurrió o que ocurrió posiblemente de diferente forma, o que él ni estuvo en el lugar, que ni conocía a la víctima, lo que ustedes gusten y manden. Hay secuelas procesales en donde todo eso se va a ir dirimiendo. Entonces, a lo que voy es no querer resolver un asunto cuando apenas se está iniciando. Tenemos que dejarlo que continúe su cauce legal normal. Finalmente, repito, el Ministerio Público tiene facultad de determinar lo que conforme al derecho corresponda. Ahora bien, continuando. Lo que nos dispone el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, nos dice que el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues se enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Eso es de lo que hablábamos. Si de por sí es difícil que una víctima se decida para presentar denuncia, se decida para que pueda decir cuestiones que considera íntimas, ahora que llegando a la institución en donde ella decide acudir, se presenten candados como no le creen, como estereotipos. Incluso lo grave de esto es que no tenemos sensibilidad para contener ciertos gestos ante las víctimas. Las víctimas, por supuesto, que se dan cuenta cuando alguien con un gesto le dice, no te creo que esto pasó así, o no fue así, o tú quisiste, tú propiciaste. Entonces, todo esto lo debemos de aprender a controlar, se supone, y debe de prevalecer el profesionalismo, la objetividad para, en este caso, procurar la justicia. Debemos de dejar que las víctimas hablen, definitivamente. En ese contexto,
por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, sumado a lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis de rubro tortura en su vertiente de violación sexual, el análisis probatorio relativo de realizarse con perspectiva de género, han sostenido ambos que los testimonios de las víctimas de violencia sexual deben ser valorados con perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas que generan en el ámbito del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Entonces, todo lo que se hace en un inicio, si no dejamos hablar a la víctima, si no se le genera un clima de confianza, todo esto se refleja en la secuela procesal. Todo esto, al final de cuentas, es lo que va a llegar a un juzgador cuando estemos en una etapa de juicio. Si la víctima dijo lo que dijo en su primera entrevista, todo eso se tiene que defender y demostrar en juicio. Si desde ahí cortamos a la víctima, si desde ahí hacemos que la víctima tenga desconfianza, no te va a decir información que posiblemente cambie totalmente el sentido de una entrevista. Y el juzgador, por supuesto que eso lo va a advertir. El juzgador, por supuesto que eso lo llega a conocer a través de los demás medios de prueba que llevas junto con este testimonio. Entonces, todo esto repercute y considero que pues, se debe hacer lo propio para ir cambiando este modelo que definitivamente no nos favorece. Las consideraciones en la debida investigación y valoración. Dice, todos estos aspectos deben ser observados por las personas impartidoras de justicia en todo tipo de delitos de agresión sexual. Para la debida investigación y valoración se atienden a diferentes consideraciones, entre ellas que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima, por lo que requieren medios de prueba distintos a esa conducta. Es por eso que la declaración de la víctima constituye la prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, analizar la declaración de la víctima en tanto que se debe de corroborar con los demás medios de prueba. Estas agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma de dicha denuncia. Repito, las víctimas no siempre denuncian y hay muchos números en la lista negra de denuncias o de víctimas que no formalizan una denuncia. La segunda consideración, considero que la naturaleza traumática de estos actos de agresión sexual, es decir, se debe tomar en cuenta que el trauma de estas víctimas puede aparejar muchas veces inconsistencias o variaciones, pero es distinto esas inconsistencias y variaciones propias de las víctimas, atendiendo a que no todas las víctimas tienen la madurez psicosexual. Es diferente tomar una entrevista de una víctima, mujer adulta con experiencia sexual, que tomar una entrevista de una víctima menor de edad. ¿Qué les gusta? ¿8 años? ¿6 años? Cuando incluso ni siquiera saben posiblemente los nombres de los aparatos reproductivos. Y como escuchamos, según la Suprema Corte, dice que las entrevistas deben de recabarse de manera completa, tal cual son expuestas por las víctimas. Esto es, si un niño o una niña me dice, pues me metió su pilín en mi cosita, tal cual se debe asentar. ¿Por qué? Si ese asunto llega a un juicio y no se sienta así, y el servidor público que está recibiendo esta denuncia estampa pene y vagina en esa entrevista, creen que en juicio cuando se le pregunte o tenga que declarar, tenga que corroborar esa versión, va a decir en algún momento pene, si no lo tiene relacionado, si no lo conoce, si no le llama así a lo que para él es un pilín, como muchos casos de los niños
suelen conocer al aparato reproductor masculino. Todo eso impacta definitivamente y tenemos que hacer lo propio para llevar a cabo nuestro desempeño profesional y objetivo. La siguiente consideración trata de elementos subjetivos en la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros. Es decir, esto se refiere a víctimas que posiblemente no tienen un nivel educativo o un contexto sociocultural igual. Influye cuando la víctima ha pertenecido o ha vivido en ciudad, tiene escolaridad, tiene una profesión, a una víctima que vive en un pueblo en donde a veces ni siquiera hay luz, no hay tele, no están relacionadas con lo que pasa en la actualidad, no están informadas de muchas circunstancias de actualidad. Es diferente también ese sentir, esa expresión de esa agresión sexual. Y debemos de aprender a canalizarlas, debemos de aprender a comprenderlas en lo que ellas sintieron de esa agresión sexual. Debemos de ser sensibles ante ese dolor de esa víctima. La siguiente consideración es visualizar que la entrevista de la víctima sea corroborada, es decir, que debe entrelazarse con otros medios probatorios para que generen convicción en las circunstancias de ejecución del evento, es decir, sobre las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión en que aconteció esa agresión sexual, sin pasar por alto jamás los concursos de delitos, que son cada momento en que la víctima precisa ocurrieron las agresiones sexuales. Por lo tanto, esa entrevista es prueba fundamental. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo hablo de los concursos de delitos, lo hablo de manera respetuosa, delicada al mismo tiempo, porque si una víctima que ha sido agredida sexualmente por un papá, un tío, un primo, que ha sido constante esta violación, que ha sido durante mucho tiempo, si se recaba la entrevista, si al final ella decide presentar esa denuncia, a lo mejor por querer escapar, la ayudan, la llevan a, no sé, a un DIF con alguien, y ese alguien la presenta en el Ministerio Público para que se le recabe la entrevista, tenemos que tener la precisión y saber diferenciar cuando una violación es consumada en un solo momento y cuando una violación tiene aparejado diversos momentos traumáticos. Es decir, si la niña refiere un supuesto, el día 1 de febrero me abusó sexualmente y a otro día, en la mañana, nuevamente volvió a abusar de mí, son dos momentos, apareja un concurso y eso también se tiene que salvaguardar en beneficio de la víctima. No se puede pasar por alto, no puede decirse que hay una violación porque fue agredida sexualmente por el tío, cuando las agresiones son en diferentes momentos. También se debe poner de manifiesto esto porque es un derecho y es una circunstancia que impacta muchas veces en los procedimientos abreviados. Y lo digo así porque cuando se tienen todos los elementos que generan convicción de que existe esta conducta y que hay una relación entre víctima y victimario, creen que el imputado se va a arriesgar a ir a un juicio, que el imputado va a presentar alguna prueba que lo haga ver inocente de esos hechos. No, muchas veces piden y solicitan el procedimiento abreviado. Y si como fiscalía no haces ver este concurso, dejas en estado de indefensión a la víctima. Sabemos que las víctimas tienen en su beneficio el asesoramiento del asesor jurídico victimal, pero hay que decirlo, las asesorías siempre están para que las víctimas puedan disipar alguna duda, puedan ofrecer un medio de prueba, puedan acceder a los registros, puedan conocer lo que pueden ofrecer, incluso para reparación del daño, pero el concurso se ha manejado más como una obligación del Ministerio Público
Entonces, si el Ministerio Público no lo visualiza, no lo hace ver, y la asesoría tampoco lo visualizó y lo deja pasar, incluso puede aparejar una responsabilidad para ese servidor público, porque su obligación es saber distinguir la existencia o no de concursos de delitos. Entonces, esta entrevista definitivamente que nos habla y nos dice mucho en lo que es el procedimiento judicial. Eso es indudable. Por ello, la entrevista cobra importancia. Y aquí ya nos vamos a ir metiendo al tema en específico que a mí me ha gustado y que les quiero compartir. Dice, tomando en cuenta que las líneas generales en el tratamiento que le da el derecho penal internacional a la violencia sexual como un crimen de guerra y de lesa humanidad, en particular, su servidor considera que es urgente y necesario homologar un modelo de protocolo de investigación de violencia sexual. Es decir, que tiene que haber una guía en la debida investigación de ese tipo de delitos, tal como ocurre o como lo tiene la Fiscalía General de la Nación. Algunos estados tienen protocolos, otros no, pero qué difícil es que aunque exista un protocolo en cierto estado, no se aplique, no se lleve a cabo y las cosas se hagan. Dice por ahí un lema que luego aparece en los dictámenes, a su leal entender y saber. O sea, no podemos decir, yo entiendo que es así o yo considero que es así. Si existiera esta herramienta legal, nos obligaría a llevar a cabo esta práctica de manera más efectiva, de manera más productiva y sobre todo con un éxito en la investigación. Dejaríamos en la víctima verdaderamente satisfecha esa necesidad de ayuda, de apoyo, de justicia. Es diferente. Dice, las víctimas de violencia sexual tienen derecho a una vida libre de violencias, de justicia, de acceso a recursos judiciales efectivos, de información, de respeto, protección de su intimidad y privacidad, de igualdad y de no discriminación, de dignidad y atención no revictimizante, de autonomía y libre consentimiento, de participación en el proceso penal, de acompañamiento y asistencia técnica legal, de seguridad personal y protección, de atención integral, inmediata, gratuita y especializada para el restablecimiento de derechos en el ámbito de la salud física, mental, sexual y reproductiva, e incluso la reparación integral, no podemos dejarla de lado también. Esto involucra también un derecho de la víctima. Dice, en él se debe comprender la recepción y registro de la información inicial del caso, de acuerdo a diversas fuentes de conocimiento de los hechos, así como la activación de actos urgentes y de diversos mecanismos para la protección y atención integral a estas víctimas, en términos de orientación, representación legal y atención en salud y protección, al igual los lineamientos concretos para el desarrollo de los actos de investigación que garanticen la adecuada recolección de información y evidencias para afirmar o desvirtuar la hipótesis criminal, planteada entrelazando el elemento fáctico, probatorio y jurídico. En resumen, lo digo así, esto debería de contener este protocolo homologado para todos, de aplicación obligatoria, pudiera decirse, o considero que así debería de ser. Diligenciar adecuadamente todos los actos de investigación. Dice, en los primeros registros es preciso un relato completo de los hechos, del contexto y las circunstancias de ejecución del delito. Para ello, se debe tomar en cuenta una inmediata recolección de indicios que puedan verificar el evento, la relación entre víctima y victimario al momento de su comisión y la adecuada selección provisional del tipo penal. Este último punto trata de que cuando se tiene conocimiento de una agresión sexual,
tenemos que distinguir de manera provisional qué tipo de delito se trata. Tenemos que asignarle una clasificación jurídica provisional. Y lo digo así provisional porque si en algún asunto una víctima te dice, me tocó, me manoseó, me besó, pero no hubo penetración, y sorpresa, ¿qué pasa cuando en el dictamen médico dice, la nena tiene signos de penetración? Cambia todo el panorama de un investigador. El investigador está obligado a agotar las investigaciones para saber qué ocurre. Por práctica y por experiencia, me ha sucedido que en algunas víctimas plantean solamente un abuso sexual, pero ya cuando me dice el reporte médico que sí hay signos de penetración, yo tengo primeramente que descartar con la víctima si no está sujeta o si no está siendo víctima de otro agresor sexual, que sí está imponiendo cópula en ella, o bien descartar si médicamente en su fisionomía puede existir una penetración y posiblemente no deje huellas o desgarros en la víctima. Es decir, se debe de agotar toda línea de investigación para poder corroborar lo que dice la víctima aunado a este parte médico. Hay víctimas en la experiencia personal. La víctima me dice, me tocó con sus dedos por encima de mi vagina. El reporte médico me dice, hay datos de penetración reciente. Coincide con la fecha de la comisión de la agresión sexual. Pero si la víctima por su edad a lo mejor no supo, no distinguió, no sufrió como tal una penetración de estos dedos, yo tengo que descartar, biológicamente hablando, si este aparato reproductor femenino puede tener ese tipo de introducción, estoy hablando de dedo, sin que la víctima posiblemente lo haya resentido. Es decir, si a lo mejor no le provocó dolor, si a lo mejor el dedo no fue introducido completamente, si la nena, por su condición de madurez psicosexual, no supo distinguir que lejos de que solamente fue un tocamiento en esa parte íntima, hubo en alguna parte de esa agresión sexual la penetración, es decir, hubo una introducción de ese dedo en la vagina. Todo esto tiene que corroborarse. A eso voy, que es un tema bastante delicado, un tema bastante sensible, no tan solo por las víctimas, sino por todo el contexto que rodea a la víctima. En este tipo de delitos, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La legislación actualmente vigente, esto es el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla de que hay una libertad probatoria para poder acceder a una tutela efectiva de estos derechos. El artículo 356 nos habla de que cualquier medio probatorio pertinente, producido e incorporado, será valorado de manera satisfactoria. Es decir, como fiscalía, no me puedo limitar yo a decir, para ese tipo de delitos solamente necesito un dictamen psicológico y un dictamen médico. Me habla de que tiene daño psicológico, psicoemocional, y me habla de que sí hubo una penetración cuando se confirma la violación como tal. Yo debo de ir más allá para salvaguardar este derecho de acceso a la justicia. Entonces, cuando se recibe un testimonio de víctimas de este delito y se tema por su afectación psicológica o emocional, yo debo de atender lo que me dice el artículo 366. ¿Por qué?
El artículo 366 habla de un testimonio especial y ahí dice claramente que cuando deba recibirse un testimonio de menores de edad, víctimas del delito, y se tema por su afectación psicológica o emocional, así como en el caso de víctimas de delitos de violación o secuestro, el órgano jurisdiccional, a petición de las partes, podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. Para ello, deberán utilizarse las técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la confrontación con el imputado. Es decir, en la práctica, yo, fiscalía, tengo una víctima de delito sexual. Yo, fiscalía, recibo una denuncia, inicio investigación. Yo, fiscalía, tengo corroborado un daño emocional. Yo, fiscalía, tengo corroborado una penetración vía vaginal en el supuesto. No me obliga esta disposición, pregunto, no me obliga esta disposición a, como fiscalía, como parte procesal, solicitar a este órgano jurisdiccional, en este caso un juez de control, la recepción de esta denuncia. Aquí hay dos temas importantes. Esta víctima es vulnerable emocionalmente hablando. ¿Tiene afectación psicológica? Por supuesto que la tiene, derivado de la agresión, pero más aún, claramente, es una víctima de violación. ¿No estoy yo obligada a llevarlo? Considero que, en específico, esta disposición obliga para que todas las víctimas de este delito pudieran ser llevadas ante un órgano de control. Es bastante desagradable ver en una investigación en la que existe certeza que hubo una agresión, existe certeza que hay una responsabilidad del agresor hacia su víctima y no se hace este tipo o no se agota este tipo de no se agota, a mi parecer, esta disposición. ¿Por qué yo como fiscalía tengo que limitar a que una víctima llegue a un juicio con el estigma, con el sufrimiento de ser enfrentado hacia su agresor sin darle la salvaguarda correspondiente? Es decir, ¿por qué no incluso visualizar que estas víctimas pueden ser sujetos, e incluso en algunos casos, así lo puedo decir, incluso de solicitar pruebas anticipadas? ¿Creen que no se daría el supuesto atendiendo al caso en concreto? Yo considero que en las agresiones sexuales pudiera advertirse ese supuesto, pudiera darse legalidad a esta recepción de esta prueba. Pero si no fuera el caso, esta disposición de ese artículo 366 yo creo que es bastante claro. No la atendemos, no se lleva a la práctica. Creo que no he visto yo esa práctica recurrente como tal. Considero que es obligatorio para el Ministerio Público llevar a cabo esta circunstancia. Ahora bien, no vamos a dejar de lado también que al momento de la entrevista de la víctima, por disposición también del Código Nacional, nos habla que la víctima necesita tener en su entorno, al momento de la recepción de su narrativa, personal especializado para que le sea contenido emocionalmente todos los sentimientos que llevan encontrados. Nos habla de que las víctimas no deben de ser revictimizadas, es decir, no se le debe de obligar a que su narrativa la diga una y otra y otra y otra vez. Esto es, si llega una víctima, al momento que se le recepciona la entrevista, tiene que estar ahí presente
el psicólogo y el médico para que solamente en una ocasión la víctima tenga este recuerdo de ese evento traumático. No debe de permitírsele que se canalice hacia el Ministerio Público para que reciba una denuncia formal. Enseguida se canalice al área de psicología para que allá vuelva a repetir otra vez el evento y sea valorada. Se le canalice al área médica para que allá vuelva a repetir el evento y sea revisada médicamente. Es una cadenita de revictimización que debemos dejar de lado. Este supuesto, yo creo que debe de llevarse a cabo en la práctica. No podemos ni debemos permitir que las víctimas sigan sufriendo después del sufrimiento. Es una cadenita de revictimización muy fuerte para ellas. Debemos de aprender a contener esta práctica. Considero que desde que llega una víctima, debe estar presente ahí la psicóloga y la médico para que expidan su certificado médico de acuerdo a su experticia, sin mayor repetición de esta narrativa. En cumplimiento a lo que nos mandata la Constitución Federal, la víctima tiene el derecho a un acceso a la justicia, tiene derecho a que pueda ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para que se le pueda realmente administrar justicia. Entonces, pues no podemos dejar a un lado de todas esas circunstancias que al final del día nos repercute y nos repercute gravemente, porque podemos llegar a tener y hemos tenido sentencias absolutorias por no poder atender y no atender todas las circunstancias como se debe de hacer. El artículo 275 del Código Nacional nos habla sobre esos peritajes especiales y nos dice que para las personas agredidas sexualmente debe integrarse este equipo interdisciplinario con profesionales capacitados en atención a víctimas, con el fin de concentrar en una sola misma sesión las entrevistas que ésta requiera para la elaboración de sus respectivos dictámenes. De ahí que su servidora propone que en este modelo homologado del protocolo debiera de existir este apartado en donde se obligue a las fiscalías especializadas, que ya las tenemos, que estén ahí presentes, un área de psicología y el área médica, pero que estén al momento de la entrevista, no canalizarlas a sus áreas para que las víctimas todavía vayan buscando y preguntando dónde está cada una de esas áreas, cuando es a ella a la que tienen que prevalecer en sus derechos, es a ella a las que tienen que salvaguardar todas las autoridades. Entonces, definitivamente que todos esos puntos y muchos más tenemos para poder hablar de este tema. Es un tema bastante sensible, bastante delicado, pero considero que la importancia de estas víctimas gira en torno a las entrevistas que les son recabadas. Son muchos puntos que se pueden deslindar de estas consideraciones que les he comentado hoy, pero atiendo a que pues la plática es de poco tiempo y que no puedo también yo hablar de otras cosas que ustedes también pueden tener ese derecho de replicar, de tener dudas, de generar comentarios. Entonces atiendo a la dinámica de esta plática, de esta charla y pues por supuesto, reitero, estoy abierta para que aprendamos unos de otros y por supuesto que nadie tiene la verdad absoluta. Es solamente una plática de lo que en mi experiencia me ha tocado ver, he visualizado y pues espero les haya apoyado en algo, les haya ayudado en algo y sobre todo que se puedan evitar esas prácticas que son de irresponsabilidad.
Doctora Boites, estoy Sí, abierta. claro, claro, claro. Pues es muy lamentable el recuento, como le diría yo, de los daños que nos has expuesto, porque de verdad es real, es real. Primero, darte las gracias por tu gran exposición, se ve cómo preparaste el tema y bueno, sobre todo la manejabilidad que tienes del mismo, ¿no? Eh, Creo que, por ejemplo, eso yo no lo tenía, lo del INEGI, el primer lugar en abuso sexual, en vez de ser primer lugar en educación, en salud, respeto a los derechos humanos, y bueno, pues hasta me pongo la camisa, ¿no? Pues no, resulta que hay el primer lugar en abuso sexual infantil, híjole, qué barbaridad, ¿no? Son cosas pues que no deberían de ser, ¿no? De ahí tendríamos que hacernos las preguntas al ver estas cifras que nos acabas de exponer, las preguntas objetivas de, entonces, ¿realmente se está cumpliendo con los objetivos de este sistema? Esclarecer el hecho, proteger al inocente, que el culpable no quede impune, la reparación del daño. Creo que con el análisis que nos acabas de amablemente exponer, pues concluiríamos que no, porque bueno, pues lamentablemente la realidad es otra, ¿no? Vemos cómo efectivamente, y lo mencioné desde un inicio cuando te presenté, pues se han hecho muchas cosas, ¿no? Se han ido actualizando leyes, se han creado leyes estatales y generales para la protección de víctimas, se han creado delitos cibersexuales que se les llama ahora, ¿no? Se tienen policías cibernéticas, policías de género, eh, ministerios públicos de género especializados, las fiscalías, ahí van, pero creo que todavía nos falta mucho. Nos falta mucho. La norma esta, pues la mencionabas, ¿no? Desde el 2009 y bueno, pues todavía seguimos sin seguir aplicándola y ese creo es uno de los graves problemas que tenemos, ¿no? Sobre todo me vino a la mente en tu estado, que tengo conocimiento, es uno de los dentro de Oaxaca, Guerrero, algunos, como decimos, zona caliente, tierra caliente, de cómo manejan a la mujer todavía, ¿no? El machismo que tenemos allá, que incluso creo en Arcelia, en algunos otros lugares, pues hasta las venden a las chicas, las cambian por productos como si fueran todavía unos objetos que de verdad tú dices, acá en la ciudad tal vez no lo veamos porque bueno, pues cómo va a existir eso, ¿no? Pero ya cuando te trasladas a esas comunidades, en alguna ocasión me tocó una violación de allá de Oaxaca conocer, y donde el pueblo, la costumbre era que el papá tenía que tener la primera relación sexual con la niña. Y así era normal para el pueblo, porque era la costumbre, y tú decías, ¿cómo? Y ellos decían, pues, ¿quién mejor que sea el papá que le dio la vida, que él mismo tenga derecho a tener la primera relación sexual? O sea, para nosotros es inaudito, pero vas a la comunidad y ya lo ven tan normal, la trata en Tlaxcala, ¿no? O sea, en Guerrero, de verdad que es complicado. Yo entiendo la diferencia de formas de desarrollo cultural, entiendo que también es un problema cultural, por eso pues vemos esos juicios con tantas sentencias absolutorias, porque efectivamente también el descuido a las víctimas no se da. Yo he tenido asuntos donde he sido asesor jurídico, donde he sido defensor y realmente la víctima la andan buscando después de un año, año y medio. Nadie le dio terapia, si era realmente, me tocó un asunto de trata de personas y después de como año y medio apenas andaban buscando a la víctima. Yo platiqué con las chicas y dije, no, pues es que a mí nunca me hablaron, nada más ese día me dijeron, o tú denuncias a tu compañera, realmente se estaban prostituyendo, o tú denuncias a tu compañero, también te quedas. No, pues yo nada más digo que pues sí le dábamos a ella porque era para pagar lo del departamento, la renta y todo, pero y ya, entonces a la chica la acusan de trata, ¿no? Y sueltan a las otras dos, y ya nunca, nada más ese día que estuve en la fiscalía, nunca las habían buscado. Entonces dices, imagínate si realmente existiera este tipo de delitos en contra de ellas, pues no, yo hasta diría, fueron utilizadas por la fiscalía, porque ni una terapia, ni ver si estaban bien, si siguen vivas, o sea, nada, totalmente abandonadas, digo, y de verdad creo que cada vez, lamentablemente, como bien lo decías, está esto proliferando muy fuerte.
ya tenemos condenas de la Corte Interamericana, como bien mencionabas, el de Rosenda Cantú y muchos más, son sentencias de los 90s. Y estamos a 20, 30 años de que ya condena a México y seguimos sin realmente hacer. Se vuelven a dar casos, ayer ya veíamos el de Lidia Cacho, el Maricela Escobedo, que seguramente va a ser otra condena contra México. Y bueno, pues tenemos ahí uno emblemático ahorita en Guerrero calientito, de un político fuertísimo, los famosos, ¿no? Que salen toqueteando los pechos ahí a las chicas, aprovechando de eso. Entonces, realmente es muy complicado. Pero lo más preocupante que me llama mucho la atención de tu exposición, compañera, es la cuestión de los niños, ¿no? Apenas hace como 15 días, 3 semanas, una amiga juez, precisamente de Oaxaca, del tema acusatorio, nos ponía la psicología del testimonio, de ese testimonio especial, ¿no? Y también concordábamos en que precisamente pudiera ser por esta no revictimización la cuestión de la prueba anticipada, que a mí también se me hace muy buena idea porque como bien lo dices, pasa con el policía, pasa con el médico, pasa con el psicólogo, pasa con el MP, pasa con el pasante que está atendiendo la barandilla, o sea, ya cuántas veces, ¿no? Y entonces, ¿dónde está esa protección? Yo creo que es complicado, creo que pudiera funcionar lo que dices, sin embargo, yo voy más allá, porque podemos tener protocolos, incluso, te lo comento porque también pasa en los peritajes, ¿no? Protocolos de cadena de custodia, protocolo de detención, o sea, y tenemos miles de leyes. El problema es aterrizarlas y que realmente nosotros, los operadores, pongamos de nuestra parte, porque la autoridad, los legisladores, todos en conjunto podremos hacer un buen trabajo, pero mientras también quien no las apliquemos, pues imaginémonos, ¿no? Ahí tienes lo que comentabas del personal diferente sexo, ¿no? Y no se atiende y luego te llega una indígena que doblemente vulnerable y luego de la tercera edad más vulnerable, menor de edad vulnerable, o sea, y no haces nada. Ajá. Es muy complicado el panorama y lamentable, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande, autoridades, ahorita acá la Fiscalía tiene un Consejo Ciudadano, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió la Fiscalía de Género y hizo convocatoria incluso para ministerios públicos, para la Fiscalía, ¿no? Pero bueno, pues ahí va, ahí va. El detalle es como todas las fiscalías que luego los van especializando, pero de repente vemos pues ya el homicidio con cuestión sexual y entonces te tienen que capacitar no nada más en un solo delito, sino en todo el conglomerado que llega a existir, ¿no? Es importante tener un panorama y una preparación para estar en esas áreas, primero de humildad y de servicio, de vocación de servicio, porque si no lo tenemos, creo que nos va a complicar muchísimo. No sé si tengas alguna otra pregunta, compañera, alguna otra comentario. No, por mi parte, pues yo creo que hay Ok, mucho que decir, sobre todo más que hacer, pero pues vamos a darle la oportunidad a ok. los Por, asistentes. por acá nos comentaba un compañero de qué dependerá de que exista un concurso real de delitos o un delito continuado en los delitos sexuales. Me imagino que es por lo que comentabas que de repente es ya de forma reiterada esa situación sexual, ¿no? Que no nada más fue una ocasión, sino ya pues tal vez al interior de la casa, en el trabajo, ya fue una vez, otra vez, y de repente pues, ¿qué pasa ahí? ¿Hay concurso? Sí, mira, en este tema, para el compañero que lo está preguntando, primeramente decirle que en los delitos sexuales no existen delitos continuados, es decir, un delito sexual se consuma en el momento mismo y que se lleva a cabo, por lo tanto, si fue agredida sexualmente a la 1 de la tarde y a la 1:30 o 1:15, nuevamente volvió a ser agredida sexualmente por lo que usa Simán de lo que haya pasado en el evento, son concursos reales o ideales de delitos. Por lo tanto, en delitos sexuales solamente puede haber un concurso de delitos. No hay delitos continuados. Es decir, una violación no se puede estar llevando a cabo en el transcurso del tiempo. La violación se agota en el mismo momento que se comete. No hay más. Por eso la importancia de escuchar, de saber escuchar a las víctimas cuando te dice, me abusó tal día, me abusó tal día, me abusó tal día. Desde ahí tienes que distinguir cuántos eventos de agresión sexual existieron consumados. Y por eso existe el concurso de delitos.
en delitos sexuales. No hay delitos continuados. No sé si ya quedó clara la duda del ¿Podría darse compañero. un concurso de delito de abuso sexual y de violación en un mismo evento? O sea, que hubiera abuso sexual y violación en un mismo evento. Tenemos que atender ahí en el caso particular. Tenemos que atender a las circunstancias de ejecución. Es decir, tenemos que remontarnos a el cómo ocurrió el evento. Si el evento ocurrió en un solo momento y que el agresor empezó de toqueteos, empezó de besos, de caricias, llega a una violación, pues obviamente que es solamente... ¿Lo estamos escuchando, doctora Boites? Gracias. Ajá. Tenemos que atender a esta circunstancia detallada de la víctima. Si en un solo evento, repito, sucede la agresión sexual, pues obviamente es que tenemos que decir que hay violación, porque el agresor, para llegar a la penetración, para satisfacerse sexualmente, pues empezó de un toqueteo, de una caricia, de un beso, pero al final llegó a existir una introducción vía vaginal, anal, bucal, ya sea por miembro viril, ya sea por cualquier otro objeto, hacia la víctima. Definitivamente hay violación. Considero que no puede coexistir en un solo evento. Considero que no. Solamente existe violación cuando llega a suceder de esta forma. Pero repito, tendríamos que atender el caso en particular para poder diferenciar la circunstancia, en este caso, de ejecución en cuanto al modo de agresión sexual. Nos preguntan, ¿cómo poder diferenciar un abuso sexual consumado de una violación en grado de tentativa? Ok, bueno. Primeramente tenemos que ver que el abuso sexual consumado pues solamente nos lleva a toqueteos obscenos corporales hacia la víctima. Hasta ahí se limita lo que es el tipo penal en este delito. En violaciones en grado de tentativa, tenemos que atender lo que nos dice la tentativa, y eso repito, en cada caso particular, porque al igual en cada estado pudiésemos tener posiblemente distinta el concepto de la tentativa en cuanto a los delitos. Estoy justamente checando las formas de tentativa y aquí nos habla, en Guerrero hablo, de dos, creo que es generalizado esto también para toda la República, de la tentativa acabada y la inacabada. De la acabada, si se interrumpe esa violación por factores ajenos al agresor, es decir, por causas ajenas a la voluntad de la gente, cuando el delito se han agotado totalmente los actos ejecutivos. Desde mi perspectiva, esta tentativa acabada no existe en delitos sexuales, porque si los elementos que constituyen el delito se agotan, existe violación. Sin embargo, si en la violación, antes de ocurrir la penetración, llega, no sé, papá, mamá, un vecino, alguien que defiende a la chica porque grita, pide auxilio, lo interrumpe y no hay como tal la penetración, pudiera existir esta tentativa inacabada. Y ahí sí existiría solamente una forma de tentativa. Es decir, no se consume el evento por cuestiones ajenas, pero no se agotaron en su totalidad los elementos que constituyen la violación por causas ajenas al agresor. Repito, si alguien ayuda a la víctima, si la víctima en su defensa, en el forcejeo, al momento de que la quieren penetrar, de que la quieren abusar sexualmente, no sé, se me ocurre, le pega a su agresor y logra correr, y en correr pide auxilio, alguien la ve, la defiende, ya no se consumó y no fue porque no quiso el agresor, fue por alguna cuestión ajena a él. Repito, puede ser por la víctima o puede ser motivado por tercera persona que escucha o simplemente va pasando y pues ve que están queriendo abusar de una persona, va y la defiende y pues separa al agresor. Entonces no se consumaron todos los elementos y esto no fue.
porque el agresor obviamente lo haya querido. Entonces, solamente existiría una forma de tentativa, claro que sí existe en delitos sexuales, y sería la inacabada. No sé si quedó clara esa respuesta para los asistentes. Sí, claro, maestra. Y bueno, otra de las diferencias es precisamente el fin, ¿no? Uno tiene fin llevar a la cópula y el otro no. Eso es Así también es. importante, aunque es difícil determinar cuándo realmente se tenía ese fin o no, ¿verdad? Pero interesante situación. La intención es un elemento puramente subjetivo y de ahí la dificultad de poder demostrar si tenía realmente esa intención de copular o no a la víctima. Claro. Bueno, pues maestra, de verdad agradecerle y muchísimas gracias, de verdad se ve interesante y muy rico el tema, una charla para un buen cafecito y de verdad entiendo que faltan muchas cosas por explicar de este tema porque pues aterrizar si efectivamente podemos encontrar, yo estoy seguro que sí, pero es un esfuerzo que debemos hacer, como lo decía hace rato, conjunto con las fiscalías, sobre todo campañas de prevención del delito, de política criminal, o sea, realmente atacarla como tal, ¿no? Porque creo que ese sería un empuje muy fuerte que pudiéramos hacer todos nosotros. Hay protocolos que, por ejemplo, emite la Suprema Corte y que no son obligatorios, que nada más te dan los lineamientos, ¿no? Y que afortunadamente muchos jueces te dan esa pauta, pero y los utilizan, pero no son obligatorios. Entonces, creo que sí tendremos que crear, no leyes y leyes y leyes, no crear conciencia entre nosotros de poder realmente ayudar a esas víctimas cuando realmente son víctimas. Porque también el otro tema que tocaba es, hay mucha gente que también aprovecha este tipo de cosas para destrozar la vida de otras personas, ¿no? Es complicado. Así es, sí, sensible en muchos aspectos por todo el contexto que implica una víctima de este delito y sobre todo por el delito en sí es bastante difícil. Tenemos que tener sensibilidad a los servidores públicos de saber qué hacer y cómo hacer para atender estas circunstancias, definitivamente. Así es. Pues muchísimas gracias, maestra, de verdad. Buenas tardes a todos los que estuvieron aquí y maestra, a la brevedad le hacemos llegar su constancia de participación y bueno, pues no nos resta más que dar las gracias en esta tarde. Gracias por haber Gracias a estado en usted, esta gracias cápsula. a todos, gracias. Nos vemos, hasta luego. Cuídense.